Vamos a continuar, ¿de acuerdo? Aquí compartiendo pantalla para ustedes en el capítulo 20. Está muy interesante esta parte. La parte que viene es la parte final del ministerio del apóstol Pablo que se documenta aquí en el libro de los Hechos y veremos más bien el tiempo que él pues va a los tribunales y pasa prisiones de donde escribirá pues más de la mitad de las cartas que forman parte del canon del Nuevo Testamento. Bien, y al llegar aquí a esta parte, pues el apóstol Pablo ya ha escrito la carta a los Gálatas, la carta a los tesalonicenses, que les encargué la lectura, y también la primera y la segunda de los Corintios. Y como parte de este viaje también, habrá escrito también el libro de Romanos, que estaremos ya estudiando en la reapertura de verano. Bien, pues aquí tenemos entonces en el libro de los Hechos capítulo 20, donde capítulo más bien, sí, capítulo 20, habíamos visto la salida de Pablo de Éfeso y él se encamina hacia Jerusalén para ir a celebrar la fiesta de Pentecostés. Esta es una parte, bueno, sorprendente en la narrativa del libro de los Hechos porque aquí veremos el viaje de Pablo hacia Jerusalén que pues resulta estorbado porque está siendo amenazado por religiosos judíos y cambia el curso de su viaje, de manera que estará despidiéndose de los líderes de Éfeso, que es lo que estaremos viendo aquí, en esta parte. Aquí nos dice entonces, verso 13, entonces nosotros adelantándonos a tomar la nave, podemos ver que aquí la narrativa cambia, ya el autor del libro de los Hechos, que es el doctor Lucas, formaba parte del equipo apostólico de Pablo, ya se está incluyendo y dice que ya no son ellos, sino ahora somos nosotros, donde él también se está incluyendo y formando parte de este viaje. Se une al equipo apostólico en esta parte y ya continuará con ellos. Dice, entonces nosotros, adelantándonos a tomar la nave, zarpamos para Azón con el propósito de recoger allí a Pablo, pues así lo había decidido, deseando ir por tierra hasta Azón. Aquí cambió el plan, quería él viajar desde navegar directamente de Éfeso hacia Jerusalén, pero tuvo que desviarse por la antigua Grecia. Cuando nos encontró en Azón, lo recibimos a bordo y nos dirigimos a Mitilene, y zarpando de allí al día siguiente llegamos frente a Quío, y al otro día atracamos en Samos, habiendo hecho escala en Trogilio. Al día siguiente llegamos a Mileto. Entonces nos está describiendo los lugares por donde el apóstol Pablo iba pasando, iba recorriendo. Y bueno, pues resulta importante aquí comentar que aunque el apóstol Pablo tenía todo el respaldo del Señor, del Espíritu Santo para hacer su trabajo, cuando en esta ocasión se vio amenazado y en peligro, pues él simplemente tomó otro camino. Él no dio por hecho que porque él estaba obedeciendo al Espíritu no le iba a pasar nada y que no habría peligro si él estaba obedeciendo y haciendo la voluntad de Dios. Pero podemos ver que hay momentos así donde tenemos que ser prudentes y sabios y habrá momentos donde en nuestra vida tendremos que cambiar la dirección si es necesario o, eh, o para llegar a como él quería a Jerusalén, a nuestro Jerusalén, tendríamos a veces que hacer una maniobra, pero observen cómo él pues no daba por hecho que Dios tenía que respaldarlo. Y a veces yo es algo que entendí al participar en esta campaña, que no por yo estar siendo postulado y siendo pastor y siervo de Dios, no necesariamente por eso yo iba a ganar o obtener el resultado favorable, no necesariamente. Dios podría, yo entendí un llamado de parte de Dios, pero no necesariamente implicaba que pues, Dios me iba a hacer ganar en esta elección. Y así de esa manera, pues nosotros podemos pasar por momentos en nuestra vida donde tenemos que estar entendiendo en qué momento el Señor está queriendo que hacer su voluntad en nosotros y estar seguros de eso y confiar en Él. Y hay momentos que para hacer su voluntad Él nos hará tomar nuevos caminos u otro camino.
Así que nos dice aquí cómo el apóstol Pablo tenía como propósito y estaba apresurado de llegar el día de Pentecostés a Jerusalén. Es lo que nos dará la clave para entender esta parte final del libro de los Hechos, entender que el apóstol Pablo quería ir a Jerusalén a celebrar la fiesta de Pentecostés. Y por esa razón él ya manda llamar a los pastores, a los ancianos que gobernaban y dirigían la iglesia de Éfeso, los hace llamar a Mileto, que era una ciudad cercana. Mileto era famoso por ser, como parte de la antigua Grecia, ser parte del lugar donde surgieron los grandes filósofos griegos. Son 7 filósofos griegos que tuvieron mucha influencia en la antigüedad y uno de ellos llevaba el nombre de esta ciudad. Tales de Mileto se llamaba él. Así que dice que desde ahí Pablo mandó mensaje a Éfeso y llamó a los ancianos de la iglesia para despedirse de ellos. Y dice que cuando vinieron a él les dijo: ustedes bien saben cómo he sido con ustedes todo el tiempo desde el primer día que estuve en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con lágrimas y con pruebas que vinieron sobre mí por causa de las intrigas de los judíos. Cómo no rehuí declarar a ustedes nada que fuera útil y de enseñarles públicamente y de casa en casa, testificando solemnemente tanto a judíos como a griegos del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. A veces cuando leemos de esta manera pareciera que no es trascendental, pero la verdad es que ni siquiera creo terminar de compartir con ustedes esta noche esta parte del capítulo 21, porque la verdad tiene muchísimos principios que tenemos que considerar en la vida cristiana. Pero en principio quiero que vean que cuando Pablo se refiere a sí mismo, y él nos dice aquí que les dice a los líderes de la iglesia, a los pastores de Éfeso, les dice: ustedes saben bien cómo he sido entre ustedes. Entonces Pablo habla primeramente de sí mismo y de esta manera pues él está mostrándonos que nuestra forma de vivir la vida cristiana siempre será una inspiración para los que nos conocen y para la iglesia. En este caso, Pablo es un apóstol, un líder de la iglesia, un prominente líder de la iglesia, y él se pone como un ejemplo, pero es un modelo a seguir para todos nosotros, un modelo en el sentido de que todos nosotros podemos ser una luz que alumbre a los que nos conocen e inspirarles por la forma en que vivimos nuestra vida en Cristo. Así que por esa razón él habla de su conducta, de cómo él ha vivido entre ellos la vida cristiana. Y eso es lo que nosotros como pastores podemos decirles a ustedes como iglesia. Vean cómo hemos vivido nosotros la vida cristiana desde que ustedes nos conocen, algunos de hace muchos años. Tenemos a Erika Rojas, que nos conoce pues desde que llegamos a Querétaro. Cuando Erika se unió a la iglesia prácticamente teníamos apenas un año de iniciar la iglesia, y les estoy hablando de hace 20 años. Entonces, así como Erika, que nos conoce, es la que nos conoce de más tiempo, hasta los que tienen el último año o tan solo unos meses, ustedes pueden ver en nuestra vida cómo vivimos la vida en Cristo y lo que predicamos y enseñamos. Cómo lo que predicamos y enseñamos es algo que está respaldado por nuestra manera de vivir. Y de esta forma Pablo hablaba de su testimonio, y por esa razón es que yo me siento satisfecho junto con Erika y mis hijas de que la forma en que servimos entre ustedes como iglesia es un ejemplo y un modelo que ustedes pueden seguir. Por esa razón es que cuando surgen conflictos como nos pasó hace 5 años, cuando nos separamos de una organización para unirnos a la red de Mundo de Fe, que pasamos por muchos conflictos y personas que nos dieron la espalda, que hablaron mal de nosotros, que se fueron mal de la iglesia, habiéndonos conocido por tantos años y habiendo visto cómo nosotros nos comportábamos en la iglesia. Es algo que duele, es algo duro, pero finalmente cada quien es responsable, y lo que sí les puedo decir, y con mucha satisfacción, es que nosotros hemos servido fielmente y lo hemos hecho porque les amamos, porque es el amor que Dios nos ha dado a nosotros para ustedes como familia. Así que por eso es que
Es importante este principio de como líderes espirituales, ser fieles, ser responsables ante la iglesia es una satisfacción para nosotros. Así que por eso Pablo habla de sí mismo, pero para hacernos ver a todos, que así como nosotros hemos podido inspirarles y ser un ejemplo de fe y de lealtad al Señor, ustedes también pueden ser de la misma manera para otros, pueden ser un modelo a seguir. Y les animamos que sean un modelo a seguir, porque además quiero decirles que la verdad estamos tan felices de tenerles, de tener esta familia espiritual en este último tiempo, porque hemos podido ver cómo en ustedes podemos ver nuestro trabajo, que hemos sembrado en ustedes nuestras vidas, nuestro trabajo del ministerio, y podemos ver en ustedes lo mismo, cómo ustedes son personas preciosas, cómo son mujeres y hombres tan preciosos que aman a Dios y que han sido fieles y que sirven también al Señor y que todo lo que hacen lo hacen para Dios, así como nosotros, no buscando reconocimiento de la iglesia o no buscando compararse con los demás, sino lo hacemos porque amamos al Señor. ¿Ok? Así que por eso es importante cómo Pablo habla de esta manera y da un testimonio cuando él nos dice cómo ha servido con humildad al Señor. Y pues parecía jactancioso que alguien diga yo sirvo con humildad, pero pues la verdad es que sí se puede decir, y en este caso el apóstol Pablo no dejaba de ser humilde por decir que servía con humildad, pero lo que él estaba diciendo de esta manera es su carácter como siervo de Dios, su carácter como un siervo de Dios y que él lo hacía no sintiéndose por encima de los demás, siendo apóstol, sino él lo hacía realmente reconociendo quién era en verdad y por tanto sirviendo al Señor de esa manera, fielmente. Entonces él habla de su trabajo en la iglesia de Éfeso, donde permaneció 3 años, pasó mucho tiempo invirtiendo su esfuerzo, su vida en la iglesia. Y evidentemente para él era muy importante despedirse de los líderes y de la iglesia de esta manera. Y dice cómo él nada había rehuido anunciar y enseñar a la iglesia. Todo lo que fuera útil para enseñar y anunciar, él lo había hecho. Y por esa razón dice algo pues muy interesante aquí primeramente el apóstol Pablo aquí en el capítulo, en este capítulo que estamos viendo, 20, donde 21, dijimos 20, perdón, en el verso 18, cuando él dice que desde el primer día que estuvo en Asia, refiriéndose a todas las iglesias que, por cierto, a las que se escribió, a las que el Señor Jesús mandó mensaje en el libro del Apocalipsis, todas esas iglesias de Asia. Pablo decía cómo había servido todo el tiempo desde el primer día, con humildad, con lágrimas y con pruebas que vinieron, dice, por causa de las intrigas de los judíos. Véanlo cómo él abre su corazón, cómo él puede hablar de sus sufrimientos y de lo que él ha padecido en el ministerio. Recuerdo que había personas que cuando yo en algún momento abría mi corazón acerca de lo que yo estaba pasando tiempo atrás, algunos pensaban que yo me estaba victimizando o hablando de que yo estaba herido por lo que había pasado, pero no, realmente a veces nosotros no lo hacemos, no es mi estilo. Cuando yo predico normalmente no hablo de mí mismo, de lo que paso, de lo que sufro, pero hacerlo no es muy bueno porque muchas veces como iglesia pareciera que los líderes somos super líderes, que no sufrimos, que no pasamos por dificultades, que no nos lastima lo que a veces pasa en la iglesia. Y quiero que vean cómo Pablo era transparente y les podía decirlo, cómo él podía ser vulnerable. Y es que hay que entender que el amor nos hace vulnerables. Cuando nosotros amamos genuinamente, vamos a ser vulnerables, porque cuando amamos a alguien, nos comprometemos con esa persona y esa persona puede llegar a lastimarnos y herirnos cuando nos falla o cuando no responde a lo que estamos haciendo. Así que si tú no quieres que nadie te lastime, pues tendrías que dejar de amar. Así que, como dicen, el amor duele, amar duele, y amar es un riesgo. Así que yo les animo para que no tengan temor de darlo todo, aunque sean defraudados, aunque no haya recompensa por lo que hacen para Dios.
porque así es, el amor de Dios nos hace ser como Dios, nos hace vulnerables, y cuando nosotros servimos con amor y por amor al Señor, pues nos pueden lastimar y nos pueden pagar mal. Y créanme que se los digo de verdad, y aquí hay testigos que saben de lo que estoy hablando, que nosotros lo hemos visto por muchos años en nuestra vida. La verdad es que si la gente que ha estado con nosotros hubiera permanecido, ahorita tendríamos una iglesia de casi 1000 miembros. Deberíamos de tener una iglesia de más de 500 miembros, de 800 miembros, después de haber trabajado por 20 años aquí en Querétaro. Por mucho tiempo a mí eso me hizo sufrir mucho y me hizo sentir frustrado de tener tan poca gente en la iglesia. Hoy día les puedo decir que es muy diferente. Hoy he aprendido a amar a la gente, aunque sean tan pocos. Pareciera que el trabajo que hacemos no es necesario para tan poca gente, pero quiero que sepan que nosotros lo damos todo, aunque fueran tan pocos, no nos importa cuántas personas sean, sino que los que están a nuestro lado puedan en verdad ser transformados en discípulos, en seguidores de Jesús, y nosotros nuestra mayor satisfacción es cumplir nuestro llamado y el propósito de Dios en nuestra vida, y ese es el propósito por el que estamos aquí, y todo lo que hacemos. Aún haber participado en política es parte de un propósito de Dios, y ahí también podemos servir al Señor y en cualquier cosa donde nosotros estemos. Así que Pablo aquí está hablando de esa manera de sus sufrimientos, y lo hará también en sus cartas. Ustedes podrán ver en sus cartas a los Corintios cómo abre su corazón y les dice de cuánto ha sufrido al trabajar para el Señor y servirles a ellos. Y aquí les dice cómo él les dio todo el consejo de Dios, enseñando y anunciando, dijo él, públicamente y en privado, de casa en casa. Aquí podemos ver que también puede ser que la iglesia, además de tener un lugar donde todos se reunían, o a lo mejor no tenían un lugar donde todos se reunían, aparte de eso se reunían de casa en casa. Y por esa razón nosotros en San Juan del Río, donde no tenemos un local propio, no hemos tenido la capacidad para rentar un local. Si tuviéramos esas finanzas en San Juan del Río, tendríamos un local propio. Así que lamentablemente la iglesia no ha llegado a ese punto de compromiso como para tener un local propio, y tenemos que reunirnos de casa en casa. Ahorita tan solo para esta reapertura que estamos anunciando este domingo, pues nos vamos a reunir en una casa que nos hicieron favor de prestarnos, para ver qué respuesta tenemos y si podemos irnos a reunir después a un salón. Pero de casa en casa nos habla de que había un discipulado, y para nosotros esa es nuestra visión. Nuestra visión es hacer discípulos, no tener reuniones. No se trata de tener reuniones, porque cuando se trata de tener reuniones, siempre va a haber alguien. Y nosotros no queremos solamente tener reuniones. Tenemos reuniones para ser discípulos. Queremos personas comprometidas. Por eso en San Juan del Río solamente vamos a reanudar reuniones en casas con personas que realmente estén en la iglesia. Y es lo que les voy a pedir a los encargados de nuestras reuniones de conexión, que nuestro esfuerzo y nuestro tiempo sea invertido en personas que están comprometidas y que son parte de la iglesia. Y si no, pues no. Entonces, Pablo iba de casa en casa de esa manera, dando todo el consejo. Quiero que vean ese principio. Pablo no le decía a la gente lo que quería escuchar. Pablo les daba todo el consejo de Dios a los creyentes. Esto quiere decir que a veces nosotros no vamos a predicar lo que bien nos gusta o de lo que queremos hablar. Quiero que sepan que yo en lo personal no predico sobre temas que a mí me gustan o de lo que me gusta hablar. Yo predico aquello en lo que siento dirección de parte del Espíritu Santo. Y les pido que en ese sentido tengan confianza, porque sé que hay temas que a lo mejor no sean de su agrado, o a veces yo hable temas que hasta lo sientan personal, que lo sientan como una piedricación, o sea que te cayó una pedrada. Y no, quiero que entiendan que cuando nosotros enseñamos y predicamos, lo vamos a hacer para servir al Señor. No, muchas veces no vamos a decir lo que la gente quiere oír. Yo en lo personal soy un hombre con un carácter donde, ¿qué creen? A mí no me preocupa quedar mal con la gente. Quizás ya se han dado cuenta. A mí no me gusta quedar mal, a mí no me preocupa que alguien se ofenda si yo estoy enseñando la palabra. Si lo toman personal, considero que es problema de las personas que están oyendo. Y les estamos aquí enseñando cómo recibir la palabra.
Y queremos que en esto maduremos como iglesia y aprendamos a oír la palabra y ser espirituales. Y no luego nos sintamos y nos ofendamos porque nos están diciendo algo desde el púlpito. Y si así fuera, ya les expliqué en la sesión anterior que pues eso es legítimo. Y si yo quisiera hablar en el púlpito de un tema personal que sé de alguien, lo puedo hacer y a mí nadie me podría cuestionar por eso. Pablo así lo hacía y hablaba públicamente de lo que estaba viendo en la iglesia. Ustedes pueden ver en la carta a los Corintios cómo el apóstol Pablo habla de esa manera. Y bueno, les decía que ahorita voy a dar un repaso en la primera de Corintios de los temas para que ustedes se den una idea de cómo el apóstol Pablo hablaba de los problemas que había en la iglesia. No hablaba en Corinto para que escuchara Éfeso, hablaba de los problemas de Corinto en base a lo que estaba pasando en Corinto. Y quería que los corintios escucharan que él estaba hablando de temas que les concernían a ellos, no al vecino. Entonces, por eso es que a mí me gusta decir las indirectas, pero bien directas. Yo tengo la verdad ese carácter, a mí no me afecta si la gente se ofende, si se siente. ¿Por qué? Mi conciencia está en paz porque yo predico y enseño lo que el Señor dice en su palabra, no lo que a mí me gusta o lo que haga sentirles bien. Desde luego, mi predicación normalmente es para traer entusiasmo, traer fe, pero hay momentos que pues también yo siento corregir cuando alguien no está caminando por fe o no está caminando bien en la vida espiritual, pero normalmente mis mensajes y las conferencias son realmente para motivarte, inspirarte, para que vivas por fe y sirvas al Señor. Pero cuando haya corrección, yo les quiero pedir que lo reciban y que seamos espirituales. Y si lo tomas personal, pues está bien, la palabra es para cada quien, cada uno debe recibir la palabra y debe de entender lo que Dios nos está diciendo a cada uno de nosotros. Así que la misma palabra puede hablar de una manera diferente a Yolita, a Lili, a Eli, a Liz. O sea, Dios te va a hablar a ti en lo personal. Yo te animo a que tú escuches al Señor y sigas lo que el Señor te está mostrando. Hay temas que, pues, les decía, no les van a gustar quizás, pero yo les pido que lo reciban. Porque cuando Pablo habla todo el consejo de Dios, tú lo puedes encontrar, anótale por ahí, en Hebreos capítulo 6. Si tú quieres entender a qué se refería con el consejo y el plan de Dios para la iglesia, tú lo puedes entender ahí en Hebreos capítulo 6, anótalo. Cuando él habla en los primeros 3 versículos del fundamento, lo que va a sostener la vida espiritual son 6 temas de los que se habla aquí. Yo hablo de todos estos temas y enseño sobre todos estos temas y tú debes asegurarte de tener un entendimiento de esta lista de temas básicos, porque todos los creyentes deben ser edificados sobre este fundamento. Por eso es que el nivel básico que damos en Avanza tiene como propósito edificar, o sea, que tu vida espiritual y tu relación con Dios sea sostenida en base a lo que dice Hebreos 6. Ahí dice Hebreos 6:1, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. O sea que hay rudimentos, hay fundamentos, hay algo básico que hay que aprender. Entonces, sí hay algo básico, hay que comenzar por el principio. Nosotros tenemos un plan para los nuevos creyentes. Tenemos un curso que se llama Vive sin Límites. Y después tenemos un plan nivel básico en Avanza para discipular que comienza con el curso La Paz del Perdón, Cómo Ir a Dios y Edifica, que son 3 cursos. Así que están basados en esto que dice Hebreos 6, donde dice que hay rudimentos que hay que dejar. No podemos estar toda la vida espiritual siempre sobre rudimentos, sobre lo básico. Tenemos que edificar nuestra vida sobre algo más profundo y no estar siempre en lo básico. Bueno, hay iglesias que ni a lo básico llegan. Hay cristianos que ni lo básico tienen porque no están en un discipulado. Así que una vez más los felicito por comprometerse en este discipulado, porque la verdad es que en las iglesias tenemos muchísimos cristianos que viven en ignorancia y sin entender correctamente la vida cristiana. Por eso cuando llegan los conflictos se apartan porque no tienen fundamento. Aquí nos habla de número 1, no echando otra vez, ya lo echamos, no hay que echar otra vez ese fundamento, ese cimiento.
no lo echen otra vez, porque aquí Pablo les está escribiendo a cristianos que otra vez había que enseñarles lo básico porque no lo estaban entendiendo. No echando otra vez, dice el fundamento del arrepentimiento. Tema número 1, arrepentimiento. Tema número 2, la fe en Dios. Tema número 3, dice doctrina de bautismos. Tema número 4, imposición de manos. Y tema número 5, la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Estos son 5 temas básicos, no son 6, porque en realidad la resurrección de los muertos y el juicio eterno es un solo tema. Así que son 5 aspectos básicos que tú debes de tener en tu vida espiritual. Van a sostener tu relación personal con Dios. Y quiero comentar que este último tema, resurrección de los muertos y juicio eterno, es a lo que yo me refiero cuando hablo de la venida de Cristo, y estoy dando una serie de temas sobre que le llamo megatendencias, hablando de lo que sucederá al fin de los tiempos, porque tú tienes que entender hacia dónde va todo, cuál es el propósito y el plan de Dios para la humanidad y hacia dónde vamos a llegar. Así que cuando yo les hablo que el Señor viene pronto y estamos cerca de que el mundo termine como lo conocemos, en vez de espantarse y decir, ay, no quiero ir, prepárense. Prepárense y entiendan porque no estamos viviendo los tiempos de antes. Ya no estamos en los tiempos de antes, le decía yo a mi familia, después de que voy a comenzar a predicar nuevamente ya de este domingo al siguiente, ya estaré predicando nuevamente una nueva serie. Y mi predicación se va a enfocar, sobre todo, quiero invitarles a que compartan la transmisión con personas que no conocen del Señor, porque yo quiero enfocarme a que la gente que no conoce a Dios pueda entender en qué consiste este camino, este plan de Dios para salvar a la humanidad y que la gente pueda conocer a Dios y se pueda salvar, porque el tiempo se termina, querida familia. Así que estos temas son temas que tú debes de tener claro porque te van a dar entendimiento del tiempo que estamos viviendo. Ya para mí se acabaron los tiempos de la iglesia, de estar predicando, que venga la gente. Eso ya se acabó. Estamos finalmente ya en el último tiempo. Y créanme que el tiempo se termina y necesitamos asegurarnos que nuestros familiares y amigos se salven. Así que prepárate para llevarles la buena noticia del amor de Dios y de su salvación a través de Jesucristo. ¿Ok? Entonces, este es el fundamento del cual Pablo se refiere a los líderes de la iglesia de Éfeso y les dice que les ha dado todo el consejo. Así que cuando escuchen algo que les espante o que les que, ay, no, esos son temas muy fuertes o, ay, es que eso va a alejar a la gente. No, son temas básicos de la vida cristiana. Tú debes de tener claro que nuestra vida en este mundo va a trascender. Nosotros no estamos para estar en este mundo. Y vamos pronto a tener al Señor Jesucristo por nosotros para reinar aquí en la tierra por 1000 años. El mundo que viene adelante es algo tan maravilloso que no lo puedes ni imaginar. Será algo maravilloso, por lo cual yo anhelo y yo espero ya que el Señor venga. Yo quisiera que esto ya se acabe y el Señor venga. Hay tanta maldad en este mundo, hay tanta violencia, tanta destrucción. Ya este mundo necesita urgentemente que el Señor venga y venga a reinar. Y vean ustedes cómo está el mundo en que vivimos, cómo está la política en el mundo en que vivimos, cómo hay una crisis de gobernabilidad en el mundo, cómo esto nos habla de que los líderes son corruptos, que son mentirosos, que no tienen motivos sinceros y genuinos para servir a la sociedad, porque se necesita que el rey aparezca y venga a reinar y no va a ser una democracia. Aquí no vamos a votar, así que Lili, allí no va a haber chamba ya para ti. Ahí no va a haber chamba para nadie que quiera, no, ahí no hay casillas, ahí no hay instituto electoral, ahí reina solo uno y él es el rey de reyes y señor de señores. Ahí no va a haber nada de que a ver qué dice la gente, nada de eso. Él va a reinar y va a reinar para darnos una alegría tan maravillosa, un bienestar que no podemos ni imaginar. Así que prepárense porque el Señor viene pronto. Hay que estar ya preparados para que Él venga y orar, ven Señor Jesús, ya, acábate, ya que esto se acabe, por favor. Ven Señor Jesús, necesitamos entrar en otro tiempo, así que ya van a dejar de estar agobiados con sus deudas, de tener trabajo, de pagar la renta, de tener para ir al súper, ya.
que la afinación del carro, ya, dejen eso, esos problemas, no, olvídense, eso ya va a dejar de ser nuestros problemas, que mucha gente en eso vive en problemada, todo es estar ahí con el problema económico y estar sobreviviendo en un mundo lleno de maldad, donde a nadie le importa los demás, solo les importa beneficiarse a sí mismos, aunque eso les haga perjudicar a todos los demás. Ese es el mundo en que vivimos. Así que, bien, Pablo decía entonces aquí, continuando ahí, Corintios, les decía que quiero retomar a Corintios, porque quiero darles un panorama de cómo Pablo le escribe a la iglesia de Corinto para ir terminando este tema. Fíjense que en Corinto tú puedes ver cómo los primeros 5 capítulos a la carta de los Corintios tienen que ver con los conflictos que había en la iglesia. Esta era una iglesia de conflictos, una iglesia conflictiva donde la gente tenía celos, contiendas, estaba enemistada. Y tú puedes ver que Pablo por esa razón comienza hablándoles a la iglesia de los Corintios y les dice en 1 Corintios 1, verso 4, les dice, en todas las cosas ustedes han sido enriquecidos, en toda palabra, en toda ciencia, en todo testimonio, son una iglesia tan bendecida, han recibido tanto de Dios, pero en estos 5 capítulos Pablo los corrige, porque a pesar de ser una iglesia que ha sido enseñada por el apóstol Pablo y lo han oído predicar y lo han oído ministrar como un padre espiritual, es una iglesia carnal. Una iglesia del DF llena de carnales. Una iglesia de carnales. Y entonces por eso les habla de la cruz. Les habla de la cruz, de cómo Pablo no murió crucificado por ellos, sino Cristo. Porque ellos estaban divididos por causa de los líderes. Hay unos que preferían a Pablo, otros a Apolos, otros a Cefas, llamado Pedro, y otros decían, yo soy de Cristo. Y cuando les habla de sus divisiones, de sus pleitos en la iglesia, les dice que Pablo no fue crucificado y que por eso él no quiere que la cruz se haga inútil en la vida de ellos, porque poner la confianza en un pastor y en un líder haría vana o inútil la cruz de Cristo. Así que tu fe debe estar fundada no en nosotros como pastores, aunque Pablo comenzó hablando aquí a los líderes de Éfeso, que vieran su vida, cómo él había trabajado con ellos y había servido con ellos con humildad, pero no lo dice para que ellos estén fundados en Pablo, sino lo dice para ser un ejemplo que los inspire a ser fieles a Dios. ¿Pueden observar la diferencia? Así que, ¿por qué habla Pablo de la cruz aquí a los corintios? Porque les está diciendo que si ponen su confianza en un líder, será inútil la fe de ellos, y lo que Cristo hizo a su favor será inútil, no servirá de nada si su confianza ha dejado de estar en Jesús y está en un líder. Por eso es que esto es muy delicado, pero nosotros enseñamos mucho que tu fe está en Cristo y tu confianza está en Cristo. Y nos interesa que tú conozcas al Señor y seas llevado al Señor, y no que estés dependiendo de nuestra fe, que nosotros te inspiremos con nuestro ejemplo y nuestra conducta, como nosotros hemos trabajado con ustedes como iglesia, pero que tu fe esté fundada en Cristo para que la cruz no sea inútil, no sea vana, sino dé resultado el tener tu fe en Cristo. Y de ahí, al hablarles de la cruz, entonces les empieza a hablar más adelante de la fe. Ahí en el capítulo 2, verso 4 y 5, él habla de la fe, porque él está diciendo que cuando tu confianza esté en el sacrificio de Jesús, ahí tu fe va a estar sostenida por Cristo. Y por tanto, en la sabiduría de Dios y no de los hombres. Y así es como él empieza a hablar de la sabiduría, que cuando nosotros tenemos la sabiduría de Dios, vamos a ser llevados a fe, y por tanto la cruz de Cristo va a dar resultado y va a tener un efecto para bendecir nuestra vida. Entonces aquí Pablo habla de la sabiduría y nuevamente corrige a los corintios mostrándoles que a pesar de que ellos han sido tan enriquecidos por la enseñanza y la predicación del apóstol Pablo, han resultado ser carnales del DF y no espirituales. Entonces aquí nos habla de algo interesante. ¿A qué se refiere con que hay cristianos carnales y cristianos espirituales? Entonces aquí nos está diciendo que hay cristianos carnales y se refiere a personas que son superficiales y que no saben poner su atención, sus ojos y su oído en el Señor, sino en los hombres.
Entonces, por ejemplo, Lili, esta persona que tú invitaste a la iglesia y que se alejó, son cristianos que no están teniendo un entendimiento correcto, son cristianos carnales, que si viene alguien y les dice, ay, pero es que ¿cómo están usando ese libro? ¿Cómo usan ese libro de ese pastor del que se está hablando tan mal? Eso es ser carnal. Fíjate, esa persona tenía que ver afirmarse por lo que vio en la iglesia y lo que vio en nosotros, no lo que vienen a decirle. Eso es ser carnal. Lo que vienen a decirme me mueve y no mis convicciones. Lo que nosotros queremos es que esta iglesia sea una iglesia donde tienen convicciones y no van a ser movidos por chismes ni por comentarios como estos superficiales de personas que ignoran y que no conocen la palabra del Señor y que se pueden mover fácilmente de una manera superficial. Bueno, pues Pablo habla aquí de que en Corintio había celos, contiendas y divisiones, aquí en el capítulo 3, y esto era porque ellos ponían su confianza en lo que hacían los apóstoles. Se dividían al ver el trabajo, la labor de Pablo, de Apolos, y no, es que Apolos predica bien padre, Pablo es muy profundo, pero es muy aburrido y nos duerme, y Pedro es muy emotivo, él nos emociona, y entonces tenían sus predicadores favoritos, y Pablo les enseña que la labor que se hace, el trabajo que se hace, la obra que se hace en la iglesia, va a tener una recompensa. Y que si nosotros trabajamos para Dios, lo que hacemos para Dios va a tener una recompensa. Así que qué padre nuestros voluntarios que trabajan en la iglesia. Imagínense que en aquel día el Señor les recompense por haber hecho el aseo del auditorio. Wow, claro que sí, el Señor lo va a recompensar porque todo lo que hagamos va a ser probado por el fuego y aquellos que hicieron las cosas para agradar a los otros, para quedar bien con alguien, porque los obligaron, porque se sintieron obligados y no porque por amor al Señor y por servir a Dios, pues va a haber un juicio y van a ser juzgadas nuestras obras. Y cuando algo no se hizo de manera espiritual y correcta, no va a tener consecuencia. Se va a quemar como el pasto y esas obras no van a ser reconocidas ni recompensadas. Pero hay las obras que nosotros queremos que te recompense el Señor, por eso te enseñamos que lo hagas para Dios y sirvas a Dios. Y que lamentablemente vean, muchos en la iglesia no están sirviendo a Dios. Es un grupo reducido el que siempre sirve a Dios. Ok, pues tú no te afectes y no digas, ay, es que nadie hace nada, nada más yo hago todo. Así es, cada quien dará cuentas de lo que ha hecho y los que no hicieron nada para el Señor les va a ir, pero en feria, porque a muchos Dios les ha pedido que les sirvan y no lo han querido hacer. Han preferido su comodidad. Por eso es que yo seguiré incomodando a esta iglesia, haciendo que la gente sirva a Dios y sepa que no solo nosotros los pastores ni ustedes, sino todos tenemos un llamado a trabajar y servir al Señor. Y vamos a ser juzgados por eso. Y muchos se van a ir avergonzados y los van a dar una reprimenda por su apatía, por su egoísmo, por vivir para sí mismos y no querer mostrar el amor de Dios sirviendo y trabajando para el Señor. Así que Pablo habla de la labor que hace en la iglesia y nos dice que todo lo que se hace en la iglesia va a edificar nuestra vida como un templo y por eso empieza a hablar de nosotros como un templo en el capítulo 3, hablando de que todo lo que se hace en la iglesia va a acabar edificando un templo. ¿Lo ven? Entonces, por eso todo lo que se hace para el Señor, las ofrendas que deben ser destinadas para pagar la renta de nuestro auditorio, todo eso debe hacerse para el Señor, porque imagínense, si no tuviéramos un lugar para reunirnos, tendríamos que irnos a las casas, ok, pues ya, a ver qué hacemos. Por cierto, cuando empezamos la iglesia, quiero que sepan que comenzamos a reunirnos en un parque, ahí en el Parque de las Carretas. ¿Saben cuánto duramos? Un mes. Porque si la verdad no queremos dar ofrendas para pagar la renta de un local, pues nos podemos ir a un parque. No van a aguantar. Ahí no hay sanitarios, ahí pega el sol, es incómodo. Ahí no vamos a poder estar llevando sillas, acarreando sillas, quitando sillas. Por esa razón necesitamos todo lo que se hace en la iglesia, pues es para nuestro propio provecho. No es para otros, es para nosotros. Esa es nuestra casa. Todo lo que hacemos a favor de la iglesia es para nosotros mismos. Así que esa es una parte nada más de nuestro llamado a servir a Dios. Nuestro llamado más importante está en predicar el evangelio
a la gente que nos rodea, ganar para Cristo a nuestros vecinos, a las personas que conocemos del trabajo, a los compañeros de prepa, de universidad. Ahí está nuestro llamado. Necesitamos un lugar para congregarnos, para que sea nuestra base de operaciones y de ahí estemos ganando a la gente para Cristo. Así que por eso Pablo se refiere a que somos templos del Dios viviente y se refiere cómo nuestra vida es edificada a través del trabajo de líderes espirituales, de nosotros como pastores y de todo un staff que trabaja con nosotros para edificar tu vida como una casa de Dios, porque Dios te ve como su casa, porque Él vive dentro de ti. Por eso es que el auditorio no es un templo, el templo somos nosotros. La importancia que tiene un local es porque tenemos un lugar donde reunirnos, no porque ese lugar sea algo especial o sagrado. Es sagrado en la medida en que nosotros nos reunimos ahí, pero cuando no estamos ahí es un local ordinario. Cuando nos reunimos en una casa, hacemos de ese lugar un santuario. Donde quiera que nos reunamos, si nos reunimos en un parque, ese lugar donde pisemos la planta de nuestro pie se va a convertir en un templo, en un santuario. Pero el verdadero templo somos nosotros. Así que Pablo continúa hablando de cómo el problema de los corintios es que eran personas que habían sido muy bendecidas por la enseñanza y la predicación y se creían sabios y creían que lo que ellos pensaban siempre era lo correcto. Y entonces Pablo les viene a corregir y a demostrar que ellos creyendo ser sabios en realidad son carnales, son superficiales y se mueven por sus emociones, porque los cristianos carnales se mueven por sus emociones. Así que nosotros les enseñamos como familia a no movernos por emociones. Por esa razón es que el primer curso que se imparte es la paz del perdón. Queremos que esta sea una iglesia donde aprendemos a perdonarnos y a amarnos y que aprendamos a resolver nuestros conflictos de esa manera. Ni siquiera tenemos que hablar con las personas, basta con que les perdonemos. Y si les hemos ofendido, pues hay que ir y pedir perdón a alguien. Y si no, pues no. Pero si a alguien le hemos ofendido, ir y pedir perdón, porque ese era el asunto de los corintios, que ellos se creían saber y en verdad eran carnales. Y Pablo aquí les habla, tú lo puedes ver aquí, cómo les habla de cómo él les reprocha que ellos no están entendiendo quién es el padre espiritual de esa iglesia. Y Pablo aquí reivindica un principio espiritual que sí es legítimo, y es que puede haber muchos predicadores y muchos maestros, pero Dios en la iglesia o en cada iglesia pone pastores que son como un padre espiritual. Entonces aquí el Señor nos muestra cómo para Él su iglesia es una casa, es un hogar, y que Él quiere que todos aquellos que han sido llevados a Cristo sean plantados como árboles en un huerto en esta casa. Y que en esta casa, así como es un hogar para los hijos, también hay padres espirituales que van a alimentar a los hijos y que van a cuidar de ellos y también los van a corregir cuando sea necesario. En Hebreos capítulo 11 nos dice la escritura cómo la corrección de un padre espiritual es necesaria para los hijos espirituales y que esta corrección va a ser siempre una bendición para la iglesia. Entonces, por esa razón es que tú debes de saber que si hay una corrección que viene de Dios y que Dios siempre va a aquellos dice que ama, los va a reprender y aún va a traer castigo, dice él. Se oye fuerte, pero sí se refiere a reprender, a disciplinar y la disciplina a veces también causa dolor, pero el dolor es algo bueno. Y el dolor es necesario también para ser corregidos. Así que cuando Dios causa dolor a través de lo que nos dice o nos habla, eso es bueno, eso es necesario. Aún Él puede valerse de circunstancias para traer disciplina y eso puede causar dolor. Hebreos en el capítulo 12 nos dice aquí la escritura en el verso 4, cuando habla de la sabiduría, les dice, hijo mío, dice, no se olviden, ya han olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige, ya han olvidado la exhortación. Se han olvidado de tomar en cuenta lo que se les ha dicho en la palabra. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo.
Si soportas la disciplina, Dios te trata como a un hijo, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? ¿Qué hijo es aquel al cual el papá no disciplina? Entonces, este es un principio, y es que la disciplina y la corrección nos va a dar seguridad del amor de Dios. Este es un principio básico. Una persona que recibe corrección y aún castigo es porque tiene la atención del Padre, y el Padre le ama tanto como para no permitir que su vida sea destruida por su propio capricho o por su rebelión o por su carácter. Por esa razón es que estos son principios que Dios aplica en la familia. Por eso a los papás que tienen niños, el Señor les dice que tú debes reprender y debes de disciplinar a tus niños desde que son pequeños. Porque un niño, cuando no es reprendido ni disciplinado, se vuelve consentido. Y es un niño que va camino a ser destruido porque está gobernado por su capricho, por sus rabietas, por su enojo. Un niño tiene que aprender que aunque se enoje no le va a pasar nada. Y si se enoja, que se enoje. No le va a dar un ataque cardíaco, no le va a dar, le va a causar un derrame cerebral, nada de eso. Entonces los niños deben ser enseñados a ser corregidos y disciplinados. Miren, yo recuerdo a mi mamá, que mi mamá era una mujer muy dulce, muy paciente, pero agarraba la chancla y no le temblaba la mano. Y recuerdo que una vez mi hermano, el que viene de mí, Arturo, le hizo una rabieta en el consultorio. Hizo un show ahí mi hermano de patalear, de gritar. Mi mamá nada más así, toda dulce y tierna. Llegando a la casa, no hombre, te taparías los ojos de lo que hizo mi mamá. Dice, te voy a enseñar, nunca más quiero que vuelvas a hacerme lo que me hiciste delante de toda esa gente. Y que lo agarra y pum, pum, pum. Le dio una de chanclazos, se acabó el problema. Se acabó el problema. Yo lo que veo es que la sociedad, lamentablemente, estamos viviendo de una forma muy permisiva con los niños, y los niños no están entendiendo que tienen mamá y papá y que ellos tienen que corregirlos, y los niños son incapaces de controlar sus rabietas y sus caprichos. Entonces veo que se necesitan estos principios de la Biblia en la familia para educar a los hijos. Pablo lo utiliza en la vida espiritual y nos dice cómo estos corintios necesitaban corrección, porque dice, estaban envanecidos. Fíjate qué fuerte les habla. Si tú ves Corintios capítulo 4, en el verso 11 les dice, 18, 4:18 les dice, mas algunos están envanecidos como si yo nunca fuera a ir a ustedes. Ay, nanita, les metió miedo, ¿eh? Esta fue una amenaza. Les dijo, ustedes andan llenos de orgullo y de soberbia porque piensan que no voy a ir, pero les voy a caer y van a ver cómo les va a ir. Se los amenazó, ¿eh? Y les dice, verso 19, pero pronto iré a ustedes, no crean que se me van a escapar. Si el Señor quiere, iré pronto y conoceré no las palabras de ustedes con que andan hablando y criticando, sino el poder de los que andan envanecidos. Nos las vamos a ver las caras. Así les dijo. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Así que les dice, ¿y qué quieren? ¿Iré a ustedes con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? ¿Cómo quieren que los vaya a ver? ¿Se van a arrepentir y van a cambiar su actitud, o tendré que usar la vara para que cambien su actitud? Entonces vean cómo estos principios que aplican a la vida espiritual aplican para educar a nuestros hijos y aplican para la familia. La vara debe aún ser utilizada, aquí está en la Biblia. Yo sé que a los papás de hoy se les ha enseñado una forma de pensar muy permisiva, y nos han hecho creer que disciplinar a un niño y darle vara es usar violencia, pero no se trata, desde luego. Hablamos de que hubo una generación de niños, que fue la mía y la de mis papás, que desde luego que se cometieron abusos y que efectivamente se les maltrataba, era un maltrato. Eso de agarrar un cable y golpearles en el cuerpo, y aún golpearles en la cara, dejar un ojo morado, esa no es la vara de la que Dios habla. Dios está hablando de corrección, y la Biblia nos dice cómo usar la corrección. Incluso nos dice que la corrección debe ser el último recurso a utilizar con alguien.
pero finalmente si es necesario, debe de agarrar la vara, porque la vara va a hacerle sentir a alguien seguridad del amor, que soy tan importante que me corrigieron porque me aman. ¿De acuerdo? Bueno, aquí no puedo dar toda la escuela para padres, pero les hablo del principio general, porque la Biblia habla de una vara y que la vara es necesaria para disciplinar a los hijos. Si es necesario, hay que saber hacerlo. Y desde luego que nosotros como pastores estamos siempre ahí ofreciendo consejo y soporte para quien lo necesite. Pero Pablo hablaba de esa manera y luego habla en el capítulo 5 de cómo entre los corintios, o sea, vean cómo la iglesia de Corintio era una iglesia llena de conflictos. Los primeros 5 capítulos, Pablo les da un largo discurso y nos muestra cómo tratar los conflictos en la iglesia, cómo se requiere paternidad y se requiere corrección en la iglesia para que en la iglesia haya armonía, haya paz. ¿De acuerdo? Así que, y también hay disciplina. Y veremos aquí en el capítulo 5 de Corintios 6, cómo el apóstol Pablo habla de un caso de inmoralidad, de un caso de un hijo que tenía una madrastra y se mete con la madrastra o con la esposa del papá y la iglesia no decía nada, porque la iglesia dice lo que el mundo dice, cada quien su vida, cada quien puede vivir como quiera y la verdad es que no. Fíjense cómo hay momentos donde es necesario intervenir en la vida personal de los creyentes. En este caso, si estuviéramos en estos tiempos, este joven hubiera dicho, ¿y ustedes qué se mete con mi vida? Y si yo quiero andar con la señora, ¿ustedes qué me van a decir a mí? Y hoy en día eso es lo que muchos cristianos dicen. Yo puedo vivir mi vida como quiera, casarme o no casarme, vivir con alguien. Yo puedo hacer con mi vida lo que quiera, es mi vida. Y ese es el argumento que usan las mujeres a favor del aborto. Es mi cuerpo y yo tengo el derecho de hacer con mi cuerpo lo que quiera. No, señor. No, señor. El aborto no está en la Biblia. Claro que no, ya no es tu cuerpo. Aquí se trata de la vida. Ha sido concebida una nueva vida y no tienes derecho a matar al bebé. El aborto es un crimen, es dar muerte a un bebé. Y entonces aquí el problema que yo he comentado en la campaña electoral es ¿por qué quieren el aborto? ¿Por qué quieren el aborto? ¿Qué hay en el fondo del aborto? Ah, pues en el fondo del aborto hay una generación de chavas y de chavos que quieren estar activos sexualmente y el día que salgan embarazados, que el gobierno pague el aborto y ellos le siguen. Y si vuelven a salir embarazadas, vuelven a abortar. ¿Y cuál es el problema? Es mi cuerpo y puedo hacer con mi cuerpo lo que quiera. Y si yo no quiero tener este bebé, pues yo aborto. Y eso es lo que quieren, que el gobierno les pague sus abortos. ¿Cuál es el problema en realidad en el trasfondo? Por eso los que gobiernan no han podido resolver estos problemas, porque estos problemas son de naturaleza espiritual. El problema está en que hay una nueva generación de jóvenes, de chavos y de chavas, ignorantes de los principios de Dios y que no están viviendo sus vidas de acuerdo al plan que Dios tiene para sus vidas. Así que por esa razón es que sí se puede hacer algo en lo social y es evitar el embarazo adolescente. Y a ver, ¿y cómo? ¿Por qué hay embarazo adolescente? ¿Por qué las chavas creen que pueden tener relaciones sexuales antes de casarse? ¿Quién les dijo que eso es válido? Y eso es correcto. Y de luego salir embarazadas, de ninguna manera. Todo eso está en la Biblia. Y tenemos que enseñar esos principios para que la iglesia viva de acuerdo al plan de Dios. Y los jóvenes necesitan oír este tipo de enseñanzas para vivir sus vidas de acuerdo al plan de Dios y no como a ellos se les ocurre. Bueno, voy a decir algo todavía más fuerte. El noviazgo en la Biblia no está autorizado, ¿eh? El noviazgo en la Biblia, y lo he comentado públicamente a los chavos, los que andan de novios están fuera del orden de Dios y están fuera del plan de Dios para sus vidas. Si alguien quiere andar con alguien, que se case, y si no, pues que no ande. Pero en la Biblia para Dios el noviazgo es un compromiso para casarse, no para andar con alguien o ver si te convence la otra persona. Híjole, hasta ahí le voy a dejar porque si no me emociono y me la sigo. Pero de una vez establezco principios básicos que los chavos cristianos están ignorando. Mucho chavo cristiano que anda en relaciones sexuales, se les hace tan normal y válido porque vienen del mundo y no han renovado su entendimiento. Y no han entendido que el plan de Dios es que tengamos vida abundante. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, en qué consiste la vida abundante. ¿Ok? Entonces aquí el apóstol Pablo habla de eso y quiero terminar en el capítulo 7. Vamos a irnos a pantalla
para ir terminando y cerrando nuestro estudio de esta noche. Y hablando del capítulo 7, cómo Pablo habla del matrimonio. Fíjate cómo esta iglesia estaba llena de conflictos y esos conflictos también tenían que ver con los no creyentes. ¿Qué tiene que hacer una esposa con un esposo ateo o que no es creyente? ¿Cuál es el consejo de Dios para un esposo que es creyente y que su esposa no es creyente? ¿Qué dice Dios a los cristianos que están casados y que ambos son cristianos, esposa, y que tienen conflictos y problemas? ¿Cuál es el consejo de Dios? Entonces, esta iglesia de Corinto era una iglesia como la de nuestros días. Corinto era una iglesia como la de hoy, donde los cristianos vivían su vida como bien les tenían gana y nadie les podía decir nada porque ellos ya conocían a Dios y ya sabían qué tenían que hacer, pero vivían desobedeciendo los principios de Dios. Así que fíjense aquí cómo nos dice Corintios capítulo 7, en esta parte, lo pueden ver aquí en el verso 10. Dice, y a los casados instruyo, no yo, sino el Señor. O sea, a los que están casados, esto que les voy a decir no es mi punto de vista. Porque a lo mejor los chavos dicen, pues ese es el punto de vista del pastor, ¿no? Pues es que el pastor a lo mejor está muy, se pone muy intenso con el tema del noviazgo y la sexualidad de los jóvenes. No, no, no. Aquí dice, a los casados instruyo, no yo, sino el Señor. Esto que les voy a decir no es mi opinión, ni es mi punto de vista. Esto es algo que Dios está hablando a su iglesia, que la mujer no debe dejar al marido. ¿Cuál es la mujer que no debe dejar al marido? La mujer que está casada con un hombre cristiano. La mujer cristiana que está casada con un hombre cristiano dice no debe dejar al marido, pero si lo deja, quédese sin casar o de lo contrario que se reconcilie con su marido. Entonces aquí tenemos un primer consejo y es que en un matrimonio donde ambos son cristianos no debería haber divorcio. Repito, y a lo mejor aquí algunos se me van a entristecer. A lo mejor aquí algunos se me van a entristecer, ¿no? Pero ¿qué nos dice aquí? Que estás casada con un hombre cristiano o con una mujer cristiana, no la puedes dejar. Wow. Y dice que si la dejes, pues te quedes sin casar. Wow. No, pues ya me... Por eso es que, ¿por qué creen que dicen en las bodas? Ya seámoslo, ya seámoslo, porque en el rancho hacían mole al guajolote cuando alguien se casaba. Eso quiere decir que le daban muerte al guajolote y así es, cuando tú te casas eres como el guajolote que te dan cuello. Ya te fregaste. Y si te casas, para el Señor estás casado. Y dice que estás amarrado, campeón. Estás amarrada. Y dice, si te hace algo como para que lo dejes y lo dejas, quédate sin casar. O reconcíliate con tu marido. Ah, caray, reconcíliate. ¿Cómo reconcíliate? O sea que hay que reconciliarse. Bueno, Jesús dijo que si alguien era infiel en el matrimonio, tendría el derecho al divorcio. Era la única razón que alguien, siendo los dos cristianos, tendría razón al divorcio. Pero dice, reconcíliate o quédate sin casar. O sea que aún la infidelidad se puede perdonar y el matrimonio puede sanar. Y si no, pues no. Si tú no quieres perdonar y prefieres divorciarte y te vas a salir de ese matrimonio amargada, sin perdonar, pues es tu decisión. Pero ahí dice reconcíliese. O sea, lo correcto no es salirse o divorciarse porque alguien está amargada o resentida, sino si hay una razón para el divorcio, y créanme que hemos tenido casos de divorcio aquí, y yo he tenido en algunos casos que decirles, divórciate, sí, me ha tocado. Y ha sido cuando se da el motivo, este motivo, y cuando la persona está ya bien y sana, porque también ha habido casos donde le digo, mira, si tú te divorcias y no lo has perdonado y no has sanado, o tú no lo has perdonado y no has sanado, el divorcio no te va a sanar. Pero en cambio estarás desobedeciendo a Dios. Y estarás, por tanto, fuera de la voluntad de Dios para tu vida. Entonces dice, el que ya se casó y los dos son cristianos, reconcíliese. Ahora fíjate lo que nos dice para los que no son cristianos. Por eso hay que leer cuidadosamente las instrucciones
y hay que entender de qué forma el Señor nos está hablando. Entonces dice, y fíjate cómo dice, el marido no abandone a su mujer, Aquí está hablando de marido y mujer, de esposos, no de personas que viven juntos. Aquí está hablando de marido y mujer. Cómo Jesús le habló, fíjate ahora cómo Jesús le habló o habla acerca de este tema. Y les voy a mostrar, les voy a recordar esta escritura cuando el Señor Jesús se encontró con la mujer de Samaria. Fíjate cómo habló el Señor Jesús a la mujer de Samaria. Para que nos quede claro que la unión libre no es matrimonio. Vivir juntos no es estar casados. Estrictamente. Puede ser, pero estrictamente no. Aquí Jesús le dice a la mujer, ¿lo ven? Verso 16, Juan 4:16 le dice, Jesús le dijo, él le dijo a la mujer que encontró en el pozo de Samaria, en el pozo de Jacob, le dice, ve, llama a tu marido. ¿Llama a quién? A tu marido, no a tu pareja. No. A tu marido, no a tu pareja. Muchos le dicen pareja porque no es su marido. O le dicen pareja porque no están casados con ella. Ah, entonces no está casado contigo, no está casada contigo. Ah, mira, es bueno que sepas cuál es el nivel de compromiso que tienes. Le dice, ve, llama a tu marido y ven acá. ¿Qué le dijo la mujer? Le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. ¿Te das cuenta de lo que el Señor le estaba diciendo? El problema no era que había tenido 5. Ella ya tenía 5. Bueno, pues ahora sí que no sé si era Lupita D'Alessio, la leona dormida, a lo mejor ella empezó la leyenda, pero ya llevaba 5, ya se había echado a 5. El problema no era que llevaba 5. El problema es que con el que ahora estaba viviendo no era su marido. Es lo que Jesús le está diciendo. Mira, cada vez estás peor. Con el primero no pudiste estar. Te echaste al segundo. Dijiste, la tercera es la vencida. Te echaste al cuarto y dijiste, no hay quinto malo. Y ahora ya ni siquiera te casas, te vas a vivir con el cuate. Ese es el asunto. Entonces quiero que veas que para Dios el matrimonio es algo súper importante, súper especial. Vivimos en una sociedad permisiva donde la gente cree que puede vivir su vida como le dé su gana. Y los chavos están yendo a vivir con las chavas. No se casan, están viviendo de esta manera. ¿Dónde creen que ustedes que se encuentre el mayor índice de divorcio? ¿Entre los que están casados o no están casados? ¿Dónde creen que está el mayor índice de divorcio? Chequen las estadísticas. El mayor índice de divorcio está entre los que no están casados. ¿Sabes en dónde está el mayor índice de divorcio? ¿Entre los que tienen 5 años de estar casados o los que tienen 30 o 40 años de estar casados? El mayor índice de divorcio está en las parejas que tienen 5 años. Ahí está el mayor índice. El problema no es estar casado, el problema es que la gente tiene un carácter cada vez más fuera, ausente del amor de Dios, ausente de la naturaleza de Dios. La gente es incapaz de vivir con alguien porque no tiene a Cristo. Por eso necesita el matrimonio, necesita la presencia de Dios. ¿Ok? Así que observen para ir terminando aquí en Corintios 7, como nos dice una vez más aquí. Y entonces, a ver, déjenme ver. Y ahora vamos a ver cómo le habla a las parejas donde hay una persona, donde una parte es creyente y la otra no es creyente. Porque es muy diferente un matrimonio de cristianos a un matrimonio donde uno es creyente y el otro no es creyente. Ahí hay otro tipo de instrucción. Entonces, fíjate bien, lee por favor bien el texto para que te quede claro. Esto yo lo he mencionado públicamente en las conferencias de matrimonios incluso, ahí le he hablado a los esposos impíos y también en general en la iglesia, porque quiero que la iglesia entienda estos principios. Y luego dice, verso 12, pero a los demás les digo yo, ahora sí, no el Señor, que si un hermano tiene una mujer que no es creyente, ¿de quién está hablando aquí? ¿De quién? De un hermano, de alguien que es cristiano, un esposo cristiano. Si hay un esposo cristiano que tiene una mujer que no es creyente y ella consiente en vivir con él,
¿Qué debe de hacer ella? No lo abandone. Y la mujer cuyo marido no es creyente y él consiente en vivir con ella, no abandone a su marido. Observa. Porque el marido que no es creyente es santificado por medio de su mujer. Y la mujer que no es creyente es santificada por medio del marido que es creyente. De otra manera, sus hijos serían inmundos, mas ahora son santos. Sin embargo, ahora observen la conclusión. Esta es la conclusión. Si el que no es creyente se separa, que se separe. En tales casos, el hermano o la hermana no están obligados, sino que Dios nos ha llamado para vivir en paz. Pues, ¿cómo sabes tú, mujer, si salvarás a tu marido? ¿Cómo sabes tú, marido, si salvarás a tu mujer? ¿Ok? Entonces observa cómo está diciendo. El principio es si consciente. ¿Y qué es consentir? Si, por ejemplo, él dijera, es que yo te conocí católica y yo era católico y ahora ya eres cristiana. No, o sea, y no vas a la iglesia. Ah, espérate tantito. A ver, si tú no quieres que yo no vaya a la iglesia, entonces no estás consintiendo en vivir conmigo. Si quieres vivir conmigo, yo voy a ir a la iglesia y no te tengo que pedir permiso. Tú no me vas a dar permiso de ir a la iglesia. Yo voy a ir si quiero y si no quiero no voy, pero tú no me vas a dar permiso. Eso es consentir. Y si él no quiere vivir contigo porque eres cristiana, de una vez ya pónganles las barbas a remojar. ¿Sabes qué? Así está la cosa. ¿Quieres estar conmigo? Así es. Y miren, la verdad es que también hay que entender que hay una lucha espiritual y muchas veces los esposos solamente están reaccionando bajo una influencia espiritual que viene del enemigo. Pero también si se ponen bravos, pues hay que ponerlos en su lugar, porque si tú les permites que ellos te opriman y que ellos te determinen si vas a la iglesia, si no vas a la iglesia, si sirves a Dios, si no sirves a Dios, eso está fuera de lugar. Tienes que decirle, mira, es que la verdad, yo estoy contigo porque ahora sí que porque Dios quiere, campeón. Porque la verdad es que si tú no quieres estar conmigo porque yo soy cristiana, pues piénsalo. Así, así. Ahí dice en la Biblia. Es cuando es un yugo desigual. Ese es un yugo desigual. Uno es creyente, la otra parte no es creyente. Es un yugo desigual. Y se sufre mucho en un yugo desigual cuando una familia no te entiende y menos los hijos. Si un esposo no te puede gobernar ni decirte qué hagas, qué no hagas, menos un hijo. A los hijos, mira, así, por las Coca-Colas. ¿Tú qué chamaco? ¿Tú qué me vas a decir a mí? Tú me vas a decir que vaya o no a la iglesia, que creo o no que estás mal. O sea, tú no me vas a decir a mí cómo vivir mi fe y cómo vivir mi vida en Cristo. Así está la cosa ahí. Entonces hay que entender que se refiere en una parte a un matrimonio de cristianos y a otra a un matrimonio de personas que no son cristianos. Y entonces dice, no lo abandones, porque si él consiente, él aguanta y dice, ok, ve a la iglesia, está bien, yo te respeto, te amo. Fíjate, este es otro punto. Cuando un esposo ama a su esposa, no hay problema, amor, adelante, yo te amo. Si tú quieres ir a la iglesia, ve. Yo aquí me quedo con el diablo, pero tú ve a la iglesia, ándale. Yo te amo. Entonces, dice, ¿tú qué sabes que vas a ganar a tu marido? ¿Tú qué sabes? Ahorita está de rebelde, porque cuando dice que los esposos que son, no son creyentes sean ganados sin palabra, la palabra que utiliza ahí la tercera de Pedro, y te la voy a mencionar para que la anotes, se refiere a hombres rebeldes a Dios. La traducción en el original se trata de hombres que están en rebelión en contra de Dios. Ahí en la primera de Pedro, capítulo 3, le habla a las esposas cristianas, le llama deberes conyugales y les dice ahí a las esposas, les dice ahí, mira, dice, asimismo ustedes mujeres en el verso 1, estén sujetas, no con sujeta, dice, estén sujetas
No con sujeta. Dice, estén sujetas a vuestros maridos. Por estar sujeta no es ser servil. Ser sujeta no es ser sirvienta ni esclava de un marido, sino estar sujeta es tomar a alguien que te va a dar seguridad y protección. A eso se refiere. Agárrense de su esposo que las ama, que cuida de ustedes y les da seguridad y protección y bienestar. No, pues así sí me sujeto, ¿no? Ese es el diseño de Dios. Y les dice, para que también los que no creen la palabra sean ganados sin palabra. Cuando dice los que no creen, la palabra en realidad es los rebeldes. Los que por su incredulidad son rebeldes a Dios y no quieren creer. ¿Ok? Muy bien. Bien, pues vamos al siguiente aspecto de nuestro tema brevemente, es las preguntas que tienen de su estudio de la carta a los Corintios. Vamos a responder algunas y otras nos van a quedar pendientes por causa del tiempo. Así que si nos quieren leer las preguntas que tienen de la meta de esta semana, vamos a tomar un momento para responder algunas de esas preguntas. Marianita, no sé si tiene preguntas. Aquí puso Marianita preguntas. Dice, muy bien, Marianita, dice, miren que nadie use esta libertad de ustedes, no venga a ser tropezadero. La libertad en se refiere ampliamente a actividades que puedes realizar ya que después ejemplifica es así o que se refiere. Ay, no le entiendo bien su pregunta. A ver. Aquí estoy, pastor, yo te explico. ¿Sí? Ok, Marianita. Ay, buenas noches a todos. Mi duda es que cuando se refiere a la libertad, yo entiendo por el ejemplo que da más adelante, que habla como de actividades en general o acciones en general, pero como antes está hablando de los ídolos, ya me creó confusión, o sea, no me quedó claro si solamente se refiere a eso o puede ser como cualquier cosa que tú hagas como un ídolo. Se refiere a que en la iglesia de Corinto no les importaba aquí sí lo que otros pensaran. Es, por ejemplo, si a ti te queda problema verme a mí tomar una cerveza, yo me puedo tomar una cerveza, es mi libertad y no debería de ofenderte. Pero si yo me tomo una cerveza y eso te hace sentir mal porque yo soy pastor y me estoy tomando una cervezota, dice que yo debería renunciar a esa libertad por amor a ti. Y si eso te ofende o te hace tropezar, es mejor que yo no tome la cerveza, aunque soy libre de hacerlo. Es un ejemplo. Así pasaba con lo que era sacrificado a los ídolos, que se ofrecía ahí una barbacoa a algún ídolo, y los cristianos decían, no, yo sé que este ídolo no es nada, dame mi taco con harta salsa. Y entonces los que estaban ahí veían que comían de lo sacrificado a los ídolos, se ofendían. Y entonces Pablo les dice, no uses tu libertad para hacer tropezar a otros en su fe. Mejora y renuncia a tu libertad por amor a otros. Entonces esto nos habla de ser responsables con los demás. No para que nuestra vida sea regida por lo que otros piensan, sino aquí que cuidemos en amor la fe de otros y que cuando a alguien le afecte en su fe, nuestra forma de vivir, seamos prudentes, ¿no? Luego la otra pregunta en el verso 19, siendo libre de todo me he hecho siervo. Aquí podemos ver a Pablo como él voluntariamente y por amor se hizo un esclavo. Y aquí él habla, ¿no? De cómo para ganar a otros, por ejemplo, Lili preguntaba, ¿y por qué Pablo se rapó la cabeza si vivimos en la gracia? Aquí lo tienes, Lili, es por amor que Pablo quería ganar a los judíos y se hacía religioso a ellos para ganarlos y que no le dijeran, es que tú no respetas la ley. No, yo la respeto, mira, yo guardo la ley, pero la ley no es la que me va a salvar. Y no quise que porque yo guarde la ley, cumplo con la ley. Yo trato de guardar la ley, pero sé que en algún punto fallo. Y por eso, por la gracia de Dios, puedo vivir en paz con Dios porque sé que Él me perdona por el sacrificio de Jesús. Ese es el principio en el cual Dios nos llama a vivir, en nuestra fe. Sí, pastor, gracias. Esos dos son notas.
O sea, el de abajo es nota, solo tenía duda en la primera que mandé y en la última. Perdón por interrumpir. No, está bien, muy bien. Y por Ajá. eso más adelante ponías como Pablo habla de buscar el bien de otros y no su propia comodidad, Sí. ¿no? Entonces aquí habla del amor que te hace sufrir por otros y renunciar, pero hay que ser sabios también y hay que tener claro cuando es Dios quien te está guiando. No se trata de que porque no son creyentes, tú los vas a estar complaciendo todo el tiempo y vas a estar agradando sus deseos, y más cuando ellos te piden algo contrario a lo que Dios te está diciendo. Porque si ellos ponen en conflicto tus principios y tu comportamiento en Cristo, ellos no pueden gobernarte ni manipularte. Antes que ellos está el Señor, y al Señor hay que obedecer. Y si por obedecer al Señor se van a ofender, eso es otra cosa. Aquí estamos hablando de otro tema. Aquí estamos hablando del tema de que yo puedo, por ejemplo, beber o bailar, y si me ven bailar y eso les ofende, ay, pero es pastor, ¿y por qué está bailando? Y eso les va a ofender, pues no bailo, no hay problema. Pero no me van a manipular diciéndome no vayas a la iglesia, no hagas esto para Dios, porque pues vivimos en la gracia, ¿no? No, esa ya es la desgracia. Que ahora yo esté subordinado en mi fe a lo que mi familia o la gente que me conoce quiere que yo haga. Ellos no van a determinar si yo obedezco a Dios. Recuerden que vimos en el libro de los Hechos que cuando eran juzgados los apóstoles, les dijeron al Sanedrín, juzguen si es correcto obedecerlos a ustedes antes que a Dios. No, señores, nosotros vamos a obedecerle a Dios antes que a ustedes. Y si obedecer a Dios les va a ofender, pues ni modo. Ese es mi principio. Así que tenemos que diferenciar nuestra fidelidad a Dios de preferencias. Si a mí me gusta el vino, la cerveza, bailar, eso yo puedo renunciar. Son preferencias. Obviamente hay cosas que sabemos que Dios reprueba y que de ninguna manera deberíamos de hacer. Por ejemplo, quizás no lo sepan, la Biblia no dice que no tomes vino, sino que no te embriagues. Dice, no se embriaguen. ¿Por qué? Porque está diciendo que cuando alguien bebe y bebe y bebe y pierde el control, el vino empieza a controlar su mente y sus emociones. Y lo que el Señor nos está diciendo es, nada ni nadie les va a controlar a ustedes. Ni un ídolo, ni un esposo, ni un hijo, ni un hermano, ni un papá. Yo soy su Señor, no ellos. Entonces nos está diciendo que nada ni nadie va a gobernarnos, sino que nosotros debemos ser gobernados por el Señor, por el amor de Dios. Hay que entender el principio del que nos está hablando para entender cómo manejar nuestra vida personal. Pero aún si sobre esto tienen alguna duda, alguna lucha, solo tienen que pedir consejo y nosotros los vamos a orientar. Pero no se trata nada más de no tomes. ¿Y cuántas me puedo echar? 2, ¿verdad? Porque no hay que embriagarse. O 3. No, yo aguanto 10 y no me pasa nada. O sea, no es el punto, es que tú entiendas el principio, ¿no? Me empiezo a marear, pero no sé si eso es estar embriagado. Yo creo que estar embriagado es ya que yo ya no sepa ni cómo me llamo. O sea, entiende el principio, no son reglas así de reglas, sino el principio, la sabiduría de Dios de cómo Él quiere que nosotros vivamos. ¿Ok? Bueno, vamos a seguir contestando las preguntas que nos quedaron pendientes, porque ahora sí me extendí un poquito más, porque sí quería hacer un comentario general de la carta a los Corintios, porque hemos visto que aquí en el libro de los Hechos nos da la oportunidad de dar un repaso general a las cartas del apóstol Pablo, donde podemos ver cuáles eran las luchas que él tenía para levantar a la iglesia, para levantar una iglesia que cumpliera el propósito de Dios, que fuera una iglesia influyente. La iglesia en Corinto se estaba desprestigiando por su forma de vivir. Y lo que a Pablo le preocupaba es que fuera una iglesia donde no hubiera un testimonio al mundo de cómo vivir la vida abundante, porque Dios nos ha llamado a nosotros a vivir una vida abundante, no una vida bajo normas y reglamentos, sino una vida abundante donde yo entiendo, yo tengo la convicción y entiendo cómo es la vida que Dios quiere para mí. Y yo quiero esa vida abundante, no porque alguien me lo imponga o me obligue, yo es la vida que yo quiero vivir. Entonces lo que queremos que entiendan, porque finalmente Dios nos llama a cumplir su propósito como iglesia de Jesucristo.
Y de eso se trata todo esto, de que la iglesia pueda ofrecer al mundo una forma de vida, porque el mundo está siendo destruido en su ignorancia y en su rebeldía. La gente viviendo lejos de Dios está sufriendo, tiene una vida vacía, una vida triste, deprimente. La vida nuestra lejos de Dios es una vida miserable. Por más que te digan que tú pierdes el tiempo en la iglesia, los que están viviendo miserablemente son los que están viviendo lejos de Dios. Nosotros tenemos la vida nueva y abundante. Y lo que Dios quiere es que la gente vea en nosotros esa vida que ellos necesitan y que les anunciemos cómo pueden ellos entrar en esta nueva vida a través del amor de Dios en Cristo Jesús. Entonces, lo que hay que entender, el propósito de Dios, y que esta sociedad que está fuera de control y que está autodestruyéndose, sí hay una salida, y la salida está en el poder del Evangelio de Jesucristo. Por eso es que aún nosotros podemos como iglesia trascender a la sociedad y transformar esta sociedad. Porque los problemas sociales que estamos viviendo en Querétaro y en México, los políticos no tienen respuesta ante eso. Los políticos no van a resolver esos problemas. Necesitan volverse a Dios los políticos y los que gobiernan y reconocer humildemente que la respuesta está en Cristo. Por eso hay que entrarle nosotros también a la política. Y hay que mostrarles el camino a esos políticos porque están queriendo resolver problemas para los que ellos no tienen poder ni sabiduría. La sabiduría para resolver los problemas está en Cristo Jesús. ¿Ok? Bueno, vamos a tomar un momento finalmente para hablar acerca de nuestro coaching del tema de crecimiento personal. La vez pasada hablamos de actitud y yo les estoy pidiendo que reporten en su meta semanal cuál era la actitud positiva que ibas a tomar esta semana y cuál era la actitud negativa que ibas a identificar para arrepentirte de las actitudes negativas y tomar una actitud positiva. Hoy vamos a hablar del crecimiento personal. Y cuando hablamos del crecimiento personal, yo les he hablado de dos niveles de crecimiento. Un crecimiento que es el más importante en la vida espiritual, en la vida cristiana, que es la base de todo progreso, y el crecimiento que permite desarrollar nuevas habilidades personales y profesionales. Entonces, hablando del crecimiento, yo en principio, como pueden ver, les comento que les felicito por ser constantes, por estar aquí en Avanza en el Discipulado, porque hay personas que sí pueden invertir su tiempo, su vida en desarrollar habilidades. Por ejemplo, ¿qué tiene de malo aprender inglés? Pues nada, está bien, pero crecimiento personal debe ser primero crecimiento espiritual. Y en siguiente lugar, crecimiento de habilidades personales. No es que yo quiero hacer una licenciatura en robótica, pero ¿estás creciendo espiritualmente? Porque eso está bien. Qué bueno que quieras progresar, terminar la prepa, pero la prepa no puede estar antes que el crecimiento espiritual. ¿Me entiendes? Por ejemplo, miren, yo tenía mucho que hacer en la campaña, pero yo nunca abandoné estos compromisos que tengo en la vida espiritual, porque antes que una campaña está la sala de oración los lunes y yo esta noche de discipulado en Avanza. Yo pude haberles dicho, ¿qué creen? Ahorita tengo campaña, es bien importante, soy candidato, nos vemos ya que termine la campaña, nos vemos en Avanza, ahorita vamos a dar un receso. Claro que no. Lo más importante es el crecimiento espiritual. Ahorita no puedo, tengo que terminar la prepa. Ay, ¿qué creen? Es que mi trabajo, mi negocio. No, todo eso no debe ser más importante que tu crecimiento espiritual. Tienes que aprender a manejar prioridades. Porque cuando estamos nosotros creciendo en la vida espiritual, en la vida de fe, esto nos da la capacidad para tener éxito en todo lo demás. Si tú eres alguien espiritual que te metes con Dios, esto te va a dar la capacidad de tener éxito, te va a ir mejor para terminar tu prepa, una licenciatura, para atender un negocio, para dedicarte a tu trabajo. Si tú eres espiritual, vas a tener más éxito en lo que hagas. Por eso es que es muy importante el crecimiento personal y enfocarlo de una manera espiritual. Así que me gustaría pedirte, invitarles que tú nos des un testimonio personal
de cómo invertir tiempo y esfuerzo en el discipulado te ha hecho prosperar en otras áreas de tu vida. Yo quiero que tú lo reflexiones, que tú lo pienses y que tú identifiques cómo el crecimiento espiritual te puede hacer prosperar en todo lo demás. Por esa razón es que, miren, recuerdo que en un tiempo yo estaba predicando en Tepito, llegamos a tener iglesia en Tepito, ¿sabían? En Ciudad de México, y allá se hacían las reuniones la semana en la tarde porque la gente estaba dedicada al negocio, al comercio. La mayoría de la gente eran tianguistas de Tepito y pues había que darles una reunión en el horario en que ellos pues, podían, porque pues el domingo no podían, porque tenían que trabajar. Tenían su sacrosanto negocio que no podían, no, de aquí como, decían. No, de ahí no comes. Y saben que yo recuerdo que les llegó a retar y a predicar allá y decirles, aprende a honrar a Dios el domingo y cierra tu negocio el domingo, honra a Dios y vente a reunir y congrégate. Y esa iglesia a la larga, ¿qué creen? Comenzó a reunirse los domingos. Y la gente entendió que más importante que su negocio que le daba de comer era Dios a quien había que honrar y servir. Por eso les digo que los negocios están el domingo. Los negocios se hacen el domingo cuando nos congregamos, cuando adoramos a Dios y decimos, aquí estoy, Señor, porque yo no puedo vivir sin ti. Yo no puedo estar separado de ti, porque Jesús dijo, yo soy la vid verdadera y separados de mí nada pueden hacer. Nada pueden hacer. ¿Ok? Bueno, pues vamos a despedirnos esta noche. Ya no hubo tiempo para entrar a grupos, pero me gustaría escuchar si hay dos de ustedes que pueden dar testimonio de cómo el crecimiento espiritual les ha hecho prosperar en todas las demás áreas de su vida. Adelante, al menos dos testimonios. Y les pido de favor que lo escriban ahí en nuestro chat de Avanza para dar testimonio de esto. Quiero hacerles reflexionar. Igual, si quieren identificar en qué forma no han tenido suficiente crecimiento espiritual para tener crecimiento personal, igual comenten qué sienten que les ha faltado. A lo mejor te falta orar, te falta meterte más a la palabra, a lo mejor te falta terminar tu nivel básico, a lo mejor tienes que tomar el programa Más Allá del Éxito porque no lo terminaste. En fin, hay muchas oportunidades, o sea, hay áreas de oportunidad. Dos testimonios que quieran darnos de cómo el crecimiento espiritual ha favorecido tu crecimiento personal. ¿Sabían ustedes que hay lugares donde al aprender a leer la Biblia la gente aprende a leer? Hay mucha gente que podría aprender a leer si se pone a leer la Biblia. Leyendo la Biblia la gente puede aprender a leer. ¿Vale? Dos testimonios, alguien que quiera dar testimonio, a ver, piénsale rápidamente. ¿Cuál sería tu testimonio de cómo el crecimiento espiritual te ha bendecido para hacerte prosperar en otras áreas de tu vida? Bueno. Bien, si no, pues les vamos a dejar que lo piensen para toda la semana. A ver cómo. Está bien. Ahí está Marianita levantando la mano. Sí, Marianita, adelante. Si quieren. Y Karina también. Quieren comentar, abran su micrófono y pueden tomar la palabra. Gracias, Pastor. Cari, si quieres tú y después yo. Ok, gracias. Buenas noches a todos. Una de las cosas que yo he visto, pues tengo ya mucho tiempo acá en la iglesia y bueno, últimamente pues estamos acá con los estudios y en cuanto a mi crecimiento pues personal ha sido bueno, yo lo he entendido de esta manera, ¿no? En los negocios de mi padre me conviene estar. Entonces, el estar estudiando la palabra me ha hecho cambiar en mi mentalidad en muchas cosas y yo he podido dar pasos de fe, por ejemplo, con mi matrimonio, con mis hijos y no ha sido fácil, ¿no? Porque, bueno, veo el tiempo y es muchísimo tiempo, ¿no? Pero muchísimo tiempo que ha pasado, pero yo le doy gracias a Dios porque puedo tener pues el recurso de poder estar
estudiando la palabra, estar en una iglesia en donde me estoy fortaleciendo espiritualmente. Y también en el servicio, en la iglesia, eso me ayudó para poderme relacionar con la gente. Y bueno, traté de trabajar estuve trabajando como mes y medio y no funcionó, ¿verdad? Porque pues yo no podía ir a la iglesia el domingo. Entonces la verdad es que primero me dijeron, sí, lo arreglamos, y luego a la mera hora ya no lo hicieron, ¿no? Pero yo pude ver cómo el Señor me dio estrategias para poderme relacionar con la gente de una manera diferente. Y aún, bueno, en ese tiempo que estaba yo trabajando, pude compartir a la gente la palabra de Dios, y aún tengo contacto con estas chicas con las que estuve trabajando, pero pues una de ellas me decía, híjole, es que tú no serías para vendedora, tú deberías estar haciendo otra cosa, ¿no? Y yo le dije, no, pues yo nomás aquí me vengo a divertir, ¿no? No tengo que hacer, no quiero una responsabilidad, ¿no? Era lo que me decían. Entonces, y pues sí, pues se sorprendían, ¿no? De cómo era, de cómo les hablaba también de Dios. Y eso, pues la verdad es que yo me di cuenta que el servir en la iglesia me ha enseñado a tratar con la gente, eh, a amarla, a aceptarla tal cual es, y eso ha sido muy bueno pues para mí, y bueno, pues eso es todo. Y yo agregaría que tu crecimiento espiritual te ha llevado a ser conferencista, maestra, cuando tú enseñas en nuestros cursos, Cari. Pues la Ah, verdad es que es increíble cuando uno enseña la palabra a los niños, wow. Uno se desarrolla de una manera impresionante ahí. Hablar en público, hablar a otras personas, la verdad es que eso es algo muy importante en nuestro desarrollo personal también, ¿no? Muy bien, Marianita. Terminamos aquí con Marianita. Sí, pero eso, gracias, Pastor. perdón, nada Ah, más quiero agregar, Pastor, tantito ahorita que dices conferencista y eso. Pero yo, bueno, les doy gracias a ustedes, porque pues ustedes o sea, ustedes ven un potencial mayor que lo que nosotros vemos en nuestras vidas. Entonces, la verdad es que a veces nosotros no confiamos lo que somos, ¿no? Y ustedes ven algo más. Entonces, pues yo la verdad sí les digo, ¿no? A todas las personas aquí que pues que no dejen pues de reunirse, de estar aquí en los estudios, ¿no? Porque pues realmente eso nos va a llevar a algo más que ni siquiera nosotros nos podemos imaginar. Yo, ahorita lo dijiste, o sea, yo ni siquiera me imaginaba, y lo pienso, o sea, estar enfrente de la gente hablando, ¿no? Y luego Así verme en es. YouTube hablando. Tampoco me gusta eso, pero bueno, finalmente son ustedes, ¿no? Que ustedes creen en nosotros. Y ya, es todo. Gracias a Dios. Marianita, sí, gracias, Pastor. Yo, pues estoy de acuerdo con Cari. Yo creo que mi crecimiento espiritual ha impactado toda mi vida, y creo que aún áreas que ni siquiera que me he dado cuenta, que como que a veces te vas dando cuenta poco a poco. Pero sí, o sea, en todo, ¿no? En mis relaciones, en mis finanzas, en mi vida profesional, bueno, hasta, por ejemplo, en la alabanza, o sea, como tocar un instrumento, todo, ¿no? O sea, yo no sabía hacer eso. Y pero creo que uno de los testimonios más padres que a mí me gustan y yo tengo es como, pues que ahorita yo sea maestra, de verdad es algo como un fruto de mi crecimiento espiritual, porque pues como que fue algo que Dios puso en mí desde siempre para hacer, ¿no? Pero yo estaba de necia de no, voy a hacer otra cosa. Pero solamente como que entendiendo eso, puedo disfrutar, y la verdad es que disfruto mucho mi trabajo, y esa es como una de las cosas más padres que yo puedo decir. Claro que todas son igual de importantes, pero ese es uno como que siempre no se me resalta mucho, porque la verdad yo no me imaginaría que estaría haciendo ahorita si no fuera como de consecuencia de eso. Y ya. muy bien, muchas gracias Marianita por el comentario, igual Cari. Muy bien familia, pues nos despedimos esta noche, les vamos a poner la meta de la semana, así que bueno, pues estamos ahí entonces.
para que puedan mandar un saludo todos, todas, mandar un saludo y despedirse esta noche. Buenas noches, saludos a todos. Adiós a todos. Que descansen, buenas noches. Vania, ¿por qué? Adiós, Vania, los feliz quiero. cumpleaños. Vania, feliz Bye. cumpleaños. Besos, los extrañamos. Nos vemos Bye. pronto. Buenas noches a todos. Que Bye. descansen. Adiós, buenas noches. Buenas noches, Vania. Bye. Bye. Bye, qué Bye, gusto bye. verte, Luz. Gracias. Te quiero, bye. Igual. Bye. Dios, Ana María. Adiós, Lucita preciosa. Un beso. Feliz Buenas descanso. noches Buenas a noches. todos.